Buenos días, doctor. ¿Espera que se unan más compañeros o ya inicio? Ya iniciamos, por favor. Sí, doctor. Compañeros, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Sí, compañera. Ok, gracias. Bueno, vamos a comenzar o continuar con la exposición del día de ayer. Vamos a empezar con las fracturas supracondilias. Estas fracturas van a ser transversas extraarticulares, sin embargo van a respetar la fisis humeral distal y son las zonas más susceptibles del húmero. Se van a presentar más frecuentemente en niños de 4 a 12 años y su mecanismo va a ser indirecto, ya sea por una caída con el codo extendido. Se van a considerar lesiones de urgencia por la probabilidad de que ocurra alguna lesión neurovascular, ya que recordemos que la arteria humeral puede verse comprometida por el pico humeral de la fractura de este tipo. En el mecanismo de lesión vamos a tener dos tipos, de extensión y de flexión. Primeramente, en el de extensión, estas van a ser secundarias a una caída sobre la mano con el codo en mayor o menor extensión. Y el trozo de la fractura en visión lateral irá desde anterior en la zona distal a posterior en la proximal. Consecuencia de el fragmento articular se va a desplazar hacia adelante por la dirección del impacto. En modo de flexión, estas van a ser producidas por una caída apoyando el codo flexionado, en las que los desplazamientos en el plano lateral van a ser inversos. Estas son menos frecuentes y el riesgo vascular va a ser menor. La clasificación básica va a ser la de Gartland y también vamos a ocupar la de la AO. En esta clasificación de Gartland lo va a hacer en 3 tipos, de extensión y flexión dependiendo del tipo. En el tipo 1 va a ser sin desplazamiento en ambos lados. En el tipo 2 en modo de extensión van a ser desplazadas y la cortical posterior va a estar intacta, ligeramente angulada y rotada. En la flexionada va a estar desplazada y la cortical anterior va a estar intacta, igualmente va a estar ligeramente angulada y rotada. En la tipo 3, en el modo de extensión va a ser un desplazamiento completo, posteromedial o posterolateral, y en flexión va a ser un desplazamiento completo anterolateral. En esta radiografía vemos el tipo 1, que va a ser la no desplazada, el grado 2, que es la desplazada con una cortical intacta y angulada, y la tipo 3, que es totalmente desplazada. Clínicamente vamos a encontrar dos signos importantes que los vamos a ver a continuación. Primeramente vamos a encontrar dolor y deformidad e impotencia humeral. Sin embargo, no se va a presentar deformidad del triángulo de Lanaton, a diferencia de la luxación del codo. El signo que vemos en pantalla es el signo de Kimmerson. Este está presente en los desplazamientos graves cuando el extremo de la fractura lesiona al braquial anterior. Este signo de Kimmerson es una equimosis en el pliegue de la flexión del codo y va a consistir en la aparición de una zona equimótica por hemorragia en la cara anterior del brazo y del codo. El siguiente signo es el signo de la almohadilla o fat pad. Este signo es la presencia de una línea radioluciente en la parte anterior o posterior de la región supracondilia humeral, y esta nos va a indicar fractura no visible, ya sea supracondilia, de la cúpula radial o de los condilos humerales, ya sea medial o lateral. La elección del tratamiento va a depender del grado del desplazamiento según la clasificación.
el grado de la tumefacción de los tejidos blandos y el trastorno neurovascular. Vamos a ocupar una reducción urgente en fractura no desplazada con una inmovilización de la férula de yeso, y en fractura desplazada vamos a hacer una reducción cerrada en quirófano bajo anestesia general, y si la fractura es inestable, tras la reducción vamos a ocupar agujas de Kirchner percutáneas más un inmovilizador. En el tipo 1, como lo dije anteriormente, vamos a ocupar un yeso braquipalmar con el codo en flexión a 90 grados y antebrazo en pronación. Vamos a llevar radiografías de control y vamos a retirar el yeso después de las 3 semanas. En tipo 2 y tipo 3, vamos a ocupar una reducción cerrada bajo anestesia general, aplicando una tracción longitudinal de la extremidad con el codo extendido. Lo vamos a hacer de una a máximo 3 veces esta reducción cerrada. Y si es inestable, después de la reducción vamos a hacer una fijación percutánea con las agujas de Kirchner. Y finalmente vamos a poner un inmovilizador con yeso circular largo. En la imagen superior, en la imagen A, vamos a ver una fractura supracondilia reducida y fijada percutáneamente con 2 agujas lateralmente, que se pueden observar en la imagen B y en la imagen C. Entrando ya a las fracturas del fémur, estas fracturas van a tener 2 épocas máximas de incidencia, de los niños de 3 a 5 años por atropellamientos y los chicos de 14 a 16 años por accidentes en motocicleta o coche. La localización más frecuente es a nivel del tercio medio, seguidamente las que se producen en el tercio proximal, y muy raras son las que se van a producir en el tercio distal. Los aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta son las características del hueso del niño que vimos el día de ayer, como la consolidación temprana, con el callo óseo abundante y el fenómeno del hipercrecimiento. Estas fracturas van a tener 2 mecanismos de lesión, va a ser directo e indirecto. Las directas se observan en niños que han sido atropellados. Con frecuencia este tipo de fracturas se asocian a lesiones a otras localizaciones. Y el mecanismo de lesión indirecto va a ser la fuerza que suele ser en torsión o por fricción, produciendo fracturas en trozo oblicuo o espiroideo. Este normalmente se va a ver en los niños que su pie queda atrapado y se va a acompañar de una pequeña rotación de su pierna. Van a existir varias clasificaciones para estas fracturas. La que más se va a ocupar es la clasificación de la AO, que la vimos el día de ayer. Entonces, para no robarle más tiempo al siguiente tema, vamos a ir con lo del tratamiento. Va a haber 2 tipos de tratamiento, va a ser quirúrgico versus el conservador. El quirúrgico va a comprender diferentes métodos de fijación de los huesos fracturados, y el conservador generalmente incluye diferentes tipos de yesos con o sin tracción. Depende en gran medida de la edad del paciente y la función premórbida del mismo y su capacidad de la tolerancia a la operación. El tratamiento de las lesiones traumáticas potencialmente mortales tiene prioridad sobre el tratamiento ortopédico. Principalmente en bebés menores de 6 meses se tratan fácilmente con una férula. Las imágenes que tenemos a nuestro lado izquierdo son los que se ocupan en la técnica del enclavado flexible. Este se realiza bajo anestesia general y estos clavos van a estar disponibles en 5 dimensiones, que va a ser de un diámetro de 2.0 milímetros a 4 milímetros y son 50 centímetros de longitud. Este tipo de agujas tienen la peculiaridad de contar con un extremo afilado, como lo vemos en la imagen izquierda de abajo, y curvado, esto para su fácil inserción y la fácil manipulación dentro del canal medular. El principio del enclavado intramedular flexible es una idea bastante simple.
Este se va a insertar con un clavo previamente pretrenzado con la curvatura y las dimensiones de acuerdo a la cavidad medular del hueso largo fracturado. En las fracturas de fémur son típicamente estabilizadas con 2 clavos insertados de manera retrógrada con puntos de entrada medial y lateral de arriba de la fisis distal. Esto, para entenderlo un poquito más, encontré un video que me gustaría presentarles, que me pareció bastante didáctico. Me dicen si lo ven, por favor. Bueno, en estas fracturas de fémur hay una controversia bastante clara del tratamiento quirúrgico versus el tratamiento no quirúrgico. En un ensayo que revisé, que se realizó a 101 niños, mostraron una función similar dentro de 2 años después de la cirugía, que incluyó la fijación externa. Esto en comparación con los niños que recibieron un tratamiento en yeso. Otros 4 ensayos que se realizaron en 264 niños, de un promedio de 4 a 12 años de edad, se hizo un seguimiento durante 3 a 24 meses de la cirugía, reduciendo el riesgo de la consolidación defectuosa. Esto porque la pierna presentaba una deformidad en comparación con el tratamiento no quirúrgico. Sin embargo, muchos artículos muestran pruebas realizadas que indicaron que estos eventos adversos tienen más efectos graves que positivos. Tales son como la infección después de la cirugía. Entonces, en la revisión extensa que hice muy particularmente, no pude encontrar como que pruebas suficientes para poder determinar si la función a largo plazo difiere entre el tratamiento quirúrgico y conservador en el rango de edad. Y pues bueno, estas son mis referencias de esta ocasión. Y muchísimas gracias por su atención. No sé si tengan alguna duda. Bien, si no hay preguntas, pasamos al siguiente tema, por favor. ¿Me pueden decir si ya se está viendo la pantalla, por favor? Aún no, compañera. No, compañera. No, compañera, no se ve.
Ya se ve. Ya verán. Ok, gracias. Ahora yo les voy a hablar de en cuanto a un poco de anatomía, vamos a tener dos principales tipos de articulaciones, la articulación sinovial y una articulación sólida. En cuanto a las articulaciones sinoviales, los elementos esqueléticos van a quedar separados por una cavidad, mientras que en las articulaciones sólidas no va a haber cavidad y los componentes se van a unir mediante tejido conjuntivo. En cuanto a la irrigación e inervación, va a estar dada por ramas que van a salir de los músculos que van a actuar sobre estas articulaciones. Entonces, no podríamos decir que es como tan directa. En cuanto a la conformación de la articulación sinovial, el cartílago ionino va a cubrir las superficies articulares de los huesos para que no haya roce entre ellos. Va a estar conformado por una cápsula articular dividida en dos o conformada por dos. La masa externa, que va a ser una membrana fibrosa, y la interna, que va a ser una membrana sinovial. La membrana sinovial va a estar altamente vascularizada y aquí es donde se va a producir el líquido sinovial que nos va a ayudar a lubricar la articulación, además de que va a envolver a la cavidad articular. Y la membrana fibrosa va a rodear y va a estabilizar la articulación. Como definición, tenemos que va a ser la invasión del espacio articular por microorganismos, que esto nos va a llevar a tener inflamación local y sistémica, siendo el agente más etiológico más frecuente en cualquier grupo etario el estafilococo aureus. Va a necesitar un tratamiento médico, quirúrgico y se va a considerar una urgencia porque puede tener la presencia de secuelas graves. En cuanto a su epidemiología, se va a dar más frecuente en la infancia, en un rango de edad de 2 a 6 años. Más frecuente en hombres que en mujeres, en una relación de 2 a 1, y suele afectar mayormente a las articulaciones de miembros inferiores. Dentro de sus factores de riesgo vamos a tener 5 principales que van a ser los problemas articulares existentes que tenga el paciente. Si es que consume algún tipo de medicamentos, por ejemplo, el de tratamiento para artritis reumatoide, la fragilidad de la piel que hace que el paciente sea propenso a sufrir lesiones, traumatismo articular y un sistema inmunitario débil por algún otro padecimiento que tenga. De las articulaciones que va a afectar mayormente, vamos a tener que son las rodillas, la cadera, hombro, codo y muñeca. En casos un poco más especiales tenemos la articulación sacroiliaca y la articulación esternoclavicular, que generalmente se asocian a personas que tienen consumo de drogas intravenosas. De su etiología vamos a tener dos tipos de infección que puede tener el paciente, infección directa o una infección indirecta. En cuanto a la infección directa, el agente infeccioso se va a encontrar dentro de la articulación. Esto puede ser a través o mediante una lesión o en alguna rara ocasión, pero sí se puede llegar a presentar que sea por una cirugía o algún tipo de inyección intraarticular. En la infección indirecta va a iniciar en otra área del cuerpo y va a viajar a través del torrente sanguíneo hasta llegar a la articulación. Mencionaba que este era el medio de infección en la mayoría de los casos. Les puse dos listas de virus y bacterias que son los más frecuentes que se encuentran en este tipo de artritis.
En cuanto al cuadro clínico, el paciente va a presentar síntomas generales, como lo son fiebre, espasmos musculares y malestar general. Y ya más específico en la articulación afectada, va a presentar hipertermia, eritema, dolor de moderado a severo, inflamación y por lo tanto, por el dolor y la inflamación, pues va a haber una disminución del rango de movimiento. En cuanto a la evaluación al paciente, se tiene que tener presente ciertos puntos, como es el número de articulaciones involucradas, la enfermedad articular o trauma asociado, una infección previa, procedimientos articulares previos como inyecciones o cirugías, así como el uso de drogas intravenosas y el tiempo de evolución. Por ejemplo, mencionaba que en el caso de las monoartritis, con predilección a articulaciones de carga, se asociaba a artritis séptica no gonocócica. Doctora, hablabas de los agentes etiopatológicos y mencionabas el estafilococo aureus. Sí. Pero hay más, ¿no? Ah, sí. ¿O es el único? No. ¿No tienes por ahí algo acerca de eso? Sí. Aquí puse una de los agentes que encontré como de los principales. Por ejemplo, en bacterias estaban los gonococos, estreptococos, estafilococos, neumococos, y en virus, parvovirus, de la rubiola, Epstein-Barr, hepatitis B y C y VIH. Sí, y yo le agregaría ahí uno que ya no es común, pero que todavía se presenta por Mycobacterium tuberculosis, también se llegan a dar. Ya es muy raro, pero está descrito. Pero recordemos que de todo esto es el estafilococo aureus, yo creo que es el más frecuente, seguido del estreptococo y se me fue el nombre. Hay otra bacteria que produce, ahorita me acuerdo, síguele, pero hay otra más que no está ahí en tu lista y que sí es muy frecuente. Borvirus son muy raros, pero sí, síguele. En cuanto a artritis subagudas, crónicas y oligoartritis, se va a dar por una infección, generalmente por micobacterias u hongos. Y pues las infecciones bacterianas y víricas van a afectar a múltiples articulaciones en la mayoría de los casos. En cuanto al diagnóstico, se pueden hacer varias pruebas. En primer lugar, tenemos los laboratorios. Se tiene que realizar un hemograma completo, una velocidad de eritrosedimentación y una proteína C reactiva. En este caso, las pruebas van a ser muy sensibles, pero poco específicas. El hemograma y la velocidad de eritrosedimentación pueden no elevarse en fases iniciales y la proteína C reactiva es como se eleva de manera más rápida, pero se va a normalizar antes que la velocidad de eritrosedimentación. Y bueno, también ¿qué podíamos encontrar en la citometría o lo que ponemos ahí como hemograma en estos pacientes? ¿Leucocitos elevados, doctor? Leucocitos, sí, pero fíjate, por eso hice la pregunta. No siempre. Por alguna razón, algunos pacientes con artritis séptica, la biometría puede salir normal. Entonces, eso es un dato que a veces desconcierta al médico. ¿Sí? Que en algunos pacientes la biometría no presenta datos así relevantes. En algunos casos raros, en otros sí. Por ejemplo, en una infección por patógenos poco frecuentes, hablamos del Mycobacterium tuberculosis, la biometría puede salir normal. Entonces, eso es un dato que había que aclarar. Síguele.
Y bueno, también la proteína C reactiva nos podría ayudar a ir monitoreando cómo es que va el tratamiento. En cuanto a la muestra de líquido sinovial, nos mencionaba que debe ser la primera que se debe tomar, porque con base a esto vamos a ver qué tratamiento se le puede dar al paciente para que le sea efectivo. Entonces, de la muestra se va a hacer un análisis para cristales, cultivo, prueba de sensibilidad antibiótica, tinción de Gram y recuento celular. En el lado derecho les puse una imagen de la comparación de las muestras de líquido y la muestra A va a ser un líquido de aspecto normal y el D es el que se podría mencionar que es el más parecido al que se va a obtener en el caso de la artritis séptica. Y bueno, en cuanto a más abajo de la diapositiva les puse... Una pausa. A ver, decías de esos frascos, ¿qué? Son De esos diferentes tipos de muestra de líquido sinovial en el tubito donde está la letra A, va a ser una muestra de un líquido sinovial normal. Y luego, En el lado, la letra D va a ser una muestra que vamos a hacer referente al artritis séptica, que va a ser una no, muestra de aspecto purulento. no, ¿en cuál? ¿En cuál? En el inciso D, que está al lado donde están las letras, el recuadro blanco, al lado está el inciso D. ¿D de dedo? Ujú. Es que te escuché B de burro, pero es D de dedo. Ok, No, sí. sí. Perdón, era porque te escuché que dijiste B y yo dije, no, ese es el otro, el que está a un ladito, síguele. Sí, bueno, entonces va en un líquido, en una muestra normal, va a tener un color de claro amarillo pálido o transparente y va a tener un recuento de menor a 200 leucos. Y en una prueba de líquido séptico va a ser purulento, denso, opaco y con un recuento de mayor a 50,000 leucocitos. En cuanto a la radiografía, se le va a tomar una proyección anteroposterior y lateral de la articulación afectada. Vamos a ver inicialmente inflamación en tejidos blandos periarticulares y la distensión de la cápsula articular, además de que si hay una disminución del espacio interarticular y se encuentran erosiones óseas, se asocian a mal pronóstico. Aquí podemos ver en la radiografía que coloqué abajo donde hay un aumento en el espacio articular. También podemos hacer un ultrasonido donde va a detectar derrames articulares, colecciones en tejidos blandos circundantes. Una En las resonancia... radiografías, perdón, en las radiografías simples, que eso es lo que más vamos a tener acceso, ¿qué es lo que puedes sospechar o qué datos te hacen sospechar de la artritis séptica? Un aumento de la cápsula articular. Sería en el espacio, ¿no? En el espacio Sí. articular. Y lo tienes que ver con el lado contrario. Y sí, por ejemplo, en rodilla, que la tienes ahí, la distancia entre la tibia y el fémur se va a ver aumentada. ¿Qué otro dato? La inflamación de los tejidos periarticulares. Pero no es muy característica de la artritis séptica. Hay uno más que ya es cuando ya está avanzadito el cuadro. Ahí lo tienes, pero tiene una lesión radiológica que tiene un aspecto característico. Cuando ya está avanzado, ya lleva varios días esa artritis, podemos encontrar lesiones en las epífisis articulares en forma de mordida de ratón. Pareciera que a la epífisis le dieron una mordida y se ve ahí un hueco. Entonces eso es casi un diagnóstico
definitivo de un proceso infeccioso en la articulación. Claro, lo ideal es no llegar a ver esa imagen, que lo captemos antes de eso, que cuando solamente está inflamado. Seguimos. Bueno, en cuanto a la resonancia magnética, solo se mandaría como para diferenciar si se tiene también sospecha de osteomielitis. Y en la gammagrafía con Tenesio 99 mencionaba que puede ser útil para localizar el sitio de infección, pero pues si ya tenemos muestras de laboratorio y alguna radiografía que ya nos indique el diagnóstico definitivo, pues creo que no sería una prueba tan necesaria. Sería necesaria cuando son infecciones crónicas. Entonces sí ya le mandas a hacer todos esos estudios, pero cuando es en agudo te brincas directo al tratamiento. Bueno, del tratamiento se va a hacer como en 3 puntos, que va a ser el tratamiento antibiótico, un drenaje y un lavado quirúrgico. En cuanto al tratamiento farmacológico, aquí está una tabla de los principales antibióticos que se les da según su etapa de edad y qué organismo los causa. Como les había mencionado, en la epidemiología era común encontrarse en niños de mayores de 6 años y, por ejemplo, en niños mayores a 5 años, adolescentes y adultos sexualmente inactivos, el organismo principal va a ser el Streptococcus aureus y se le va a dar oxacilina. En adultos mayores, igualmente el agente es el mismo y se le puede dar oxacilina o cefaloxina y algún aminoglicósido. En el caso de los pacientes que tengan abuso de drogas, no les había mencionado, pero el organismo causal, el principal, pueden ser pseudomonas y se le puede dar como tratamiento un aminoglucósido con cefalosporina o una cefalosporina antipseudomona. Y en Sí, pacientes... ahí tenemos el otro germen patógeno que no me acordaba, es el Enphilus influenza, que yo creo que van en ese orden. Es estafilococo, no es estreptococo, Estafilococo aureus, Haemophilus influenza, y de ahí ya empiezan a aparecer algunos otros. Klebsiella, ok. ¿Qué más le vas a agregar? Pues de los pacientes con prótesis, que se les puede dar vancomicina generalmente. En el caso de las infecciones no complicadas, los antibióticos intravenosos se van a ir sustituyendo paulatinamente con terapia oral en un periodo de 4 a 6 semanas en total. También se tiene que realizar una artrotomía para realizar un lavado exhaustivo, una toma de biopsia, un cultivo y se va a cerrar parcialmente dejando un drenaje de Penrose hasta 48 horas si es que está inactivo. Y bueno, aquí les puse lo que es el drenaje de Penrose, donde se va a dejar un fragmento de material plástico o de goma que se va a colocar en la herida para que va a facilitar la salida de materiales líquidos de la herida hacia el exterior. También se le puede realizar, bueno, según leí que también se podía realizar mediante artroscopía todo este procedimiento y mencionaba que era más recomendable ya que para los pacientes era más cómodo porque no tenía una herida expuesta, era un poco más rápido el tiempo de recuperación. Y pues aquí está una tabla de los días que necesita el paciente para su recuperación si se realiza el tratamiento mediante artroscopía. En cuanto a las complicaciones, vamos a tener unas inmediatas y otras tardías.
En inmediatas puede presentar una septicemia, un shock séptico, una luxación patológica, una necrosis de la epífisis, y en tardías puede presentar artrosis, rigidez articular, luxación permanente o incluso la muerte. Y creo que eso sería todo. No sé si me faltó agregar algo, doctor. Sí, y la vas ahorita vamos a hablar de esto. Ahorita vamos a hablar de esto de los tiempos que ya se nos están acabando para el curso, pero te voy a pedir el favor que mañana tú vas a subir a la plataforma de Classroom una tabla en donde pongas el líquido sinovial con las características que encontramos en condiciones normales, en artritis séptica, en artritis inflamatoria y a lo mejor ahí en artritis tuberculosa, porque cambia mucho el análisis del contenido del líquido sinovial. Va a variar si se trata de una infección bacteriana o si se trata de un proceso inflamatorio aséptico. Las características son completamente normales. Entonces, eso lo entendemos más en una tabla que no te va a costar trabajo encontrar. Y la metes ahí en la plataforma. Dos, la artrocentesis. ¿Alguien sabe qué es una artrocentesis? Alondra, ¿sabes qué es una artrocentesis? Charlie Castillo, ¿sabes qué es una artrocentesis? ¿Qué pasó? ¿Me escucha, doctor? Sí. Ok, tengo entendido que artrocentesis es una prueba diagnóstica en la cual se hace una punción y se hace extracción de lo que es el líquido sinovial para su estudio, ¿no? Sí, es diagnóstica y puede ser terapéutica. Y va de la mano con este tema, ¿por qué? Porque una de las causas de la artritis séptica es que nos encontremos con un doctor o una doctora envalentonados y que le dicen al paciente, le voy a hacer una punción en su rodilla. Y pum, se la hacen. Este tipo de procedimientos de artrocentesis, que es puncionar la rodilla, es una causa frecuente de artritis séptica. ¿Por qué? Porque no la hacen con las condiciones necesarias, no la hacen bajo los lineamientos de asepsia y antisepsia. Por lo tanto, la artrocentesis la tenemos que hacer en estos pacientes en los que sospechamos de artritis séptica, pero tienen que hacer casi un aseo quirúrgico de la zona, colocación de campos estériles, colocación de bata, guantes estériles, todo, cubrebocas, y solo así aventurarse a meter una aguja en la rodilla. Porque si no estaba infectada y ustedes lo hacen de manera inadecuada, ustedes la van a infectar. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Eso es con la artrocentesis. Los drenajes que presentaste de Penrose eran más que nada para lesiones compartimentales de la mano y eso. En las articulaciones ya actualmente tenemos los drenajes por aspiración al vacío, el Drenovac o Drenopac. Son marcas comerciales, pero son los tubitos transparentes que van dentro de la articulación y van conectados a un tambor que va haciendo presión negativa y va aspirando. Ese es uno de los tratamientos. Ahora, el diagnóstico definitivo lo vas a hacer cuando haces la punción, la artrocentesis, y lo que aspiras es pus. En este caso ya está hecho el diagnóstico. Y el tratamiento, hay que establecer dos fases. Un tratamiento inicial, cuando no tienes el resultado por escrito del germen patológico, lo vas a indicar de acuerdo al grupo de edad y al germen patógeno más frecuente. Pero una vez que tienes el resultado de tu aspiración y de tu cultivo de esa secreción con antibiograma, entonces ya le vas a dar tratamiento específico. Tomas la muestra, la mandas al laboratorio y le dices, quiero un análisis con cultivo de esta secreción.
El cultivo te tarda alrededor de 5 a 7 días, quizás más. Pero le pides con antibiograma. Entonces el técnico de laboratorio le pone ahí los antibióticos y ve cuál es el antibiótico que suprime la replicación del germen. Y te manda el reporte y dice, es sensible a amicacina. ¡Pum! Ahí va la amicacina, se la pone. ¿Sí? Y entonces puedes cambiar el tratamiento dependiendo del resultado que te vayan dando los laboratorios. Pero es una urgencia. Lo ideal es abrirla y lavarla. Si es rodilla, lo puedes hacer por artroscopía. Si es hombro, tal vez, pero algunas otras ya mejor hay que abrir y lavar. Dejar la articulación abierta con un drenaje, nada más unos puntos de afrontamiento. Al segundo día, tercer día, otro lavado quirúrgico, así de forma seriada, hasta que en el último lavado, en el tercero o cuarto, ya veas que los tejidos se ven más o menos normales. Hasta ese momento te aventurarás a cerrar la articulación. La gran ventaja es que ahora tenemos antibióticos que podemos dejar de depósito, que los puedes mezclar con materiales reabsorbibles. Por ejemplo, el Garacol. El Garacol es un antibiótico, es gentamicina, que viene como un cartoncito de unicel, pero lo puedes recortar y lo metes adentro de la articulación y cierras y ahí lo dejas y ahí se va a ir reabsorbiendo. El otro son las perlas de sulfato de calcio o de otro material absorbible, que también las mezclas con antibiótico y las dejas adentro, quedan como unas bolitas ahí nadando en la articulación, muchísimas, y esas también sirven como una terapia local para estos pacientes. Entonces, terminamos con eso de la tabla. Anuncios, porque ya se nos vienen encima los tiempos. Yo sé los viernes, no sé si eso me causó mucho problema, porque yo estaba calculando que tuviéramos clases los viernes, pero nunca lo tuvimos. Entonces se nos acabó el curso prácticamente. Yo tengo que subir calificaciones a la plataforma el 8 de diciembre. Quiere decir que ustedes ya deben de tener su calificación final, pues va a más tardar el día 6, el 4, 5, 6, para que el lunes yo haga mis documentos y los suba el martes. Y si se dan cuenta, pues estamos ya muy avanzados, porque ahorita ya estamos a 26 y no hemos hecho ni siquiera el segundo parcial. Por lo tanto, entre el día de hoy y mañana voy a terminar de hacer mi segundo parcial, que va a abarcar hasta aquí, hasta artritis séptica. Probablemente les ponga como fecha de examen el día domingo. De no ser así, se los pasaría el lunes. No estoy seguro porque aún no lo termino. Tienen que revisar la plataforma de Classroom todos los días a partir de hoy y revisarla para ver si ya mandé el aviso de cuándo va a ser el segundo parcial. ¿Sí? Los temas que faltan por exponer no nos va a dar tiempo, porque yo reviso calificaciones el lunes 30, empiezo a sacar promedios el martes, el miércoles les mando sus promedios y si alguien no está de acuerdo tendremos que hacer otro examen ordinario y eso sería el jueves o viernes para el lunes 7 ya sacar las finales y el 8 entregarlas. La universidad está solicitando una grabación, un video de todos ustedes donde se les entregue su calificación y todos van diciendo sí acepto o no acepto, sí acepto o no acepto, etc. Entonces eso también lo tenemos que hacer. Por lo tanto, les comento, examen va a ser domingo o lunes, segundo parcial, columna, luxaciones, hombro, codo, rodilla, ¿sí? Fracturas en niños, artritis séptica y no sé qué otro tema se me ha pasado. Lesiones de cruzados, lesiones de ligamentos cruzados también. ¿Dudas, preguntas? No, doctor, gracias. Muy bien. Bueno, pues entonces nos estamos viendo el día domingo en su examen o si no el lunes a la hora de clase. Adiós.
Gracias, Gracias, doctor.